¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos, todo el auditorio. Bienvenidos a una sesión muy interesante que tendremos esta tarde dedicada al tema de salud y cambio climático con un panel de lujo para llevar a cabo aquí una discusión. Primero me presento, soy Luis Fernández, soy coordinador de sostenibilidad y cambio climático en el Tecnológico de Monterrey. Y yo estaré moderando este panel con unos invitados realmente de lujo que en un momento les presentaré. Este panel se discutirán los principales retos al abordar los impactos del cambio climático en la salud humana, el papel de la salud en la recuperación post-COVID, áreas de oportunidad para la implementación de la temática en la agenda de investigación e inclusión curricular, Green Recovery. Veamos que con este rico panel que nos alcanza a discutir a fondo. Presento a mis invitados de lujo que tenemos el día de hoy para este evento. De nuevo les doy la bienvenida a nuestros panelistas y a todo el auditorio a Healthland at Home de 2021 con este panel de salud y cambio climático. Primero les quiero presentar a la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. Brevemente resumimos su larga trayectoria, bióloga egresada de la UNAM, con maestría en Ciencias en Ecología Humana y Salud del School of Public Health de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Desarrollo profesional en salud ambiental en el sector oficial, académico y en organismos internacionales. Autora de 85 publicaciones nacionales e internacionales en diversos temas de salud ambiental, asesora de comunicación de riesgos para la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, para el sector gubernamental y sector privado como Petrobras, Brasil, conferencista y docente nacional e internacional en temas ambientales y de salud. Trabajó 11 años en la OPS OMS en salud ambiental, comunicación de riesgos y como gerente de proyectos financiados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y por la GTZ de Alemania. También es consultora de salud ambiental y de cambio climático para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es autora del 4º, 5º y 6º informe de Mundial de Medio Ambiente del PNUMA y de Geosalud PNUMA OPS. Ha sido también miembro del panel de expertos de cambio climático de las Naciones Unidas desde el 95, organización con la que compartió el galardón del Premio Nobel 2007, pues es un honor, doctora Moreno, que está aquí con nosotros, participando en el 2º, 3º, 4º y 5º informe de evaluación. Actualmente es profesora de carrera Pride C del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Desde 2011 ha sido profesora de la asignatura optativa Salud y Medio Ambiente y de las Ambiente, Trabajo y Salud y de Salud Pública y Comunidad de la carrera de médico cirujano. Muchas gracias, doctora Moreno. Un verdadero honor tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y por el otro lado tenemos al doctor Luis Augusto Galbao, también un verdadero placer que está aquí con nosotros, médico, maestro en salud pública, doctor en salud colectiva, investigador senior de la Fundación Osvaldo Cruz y profesor adjunto de la Universidad de Georgetown. Organizó y dirigió el área de desarrollo sostenible y salud ambiental de la OPS-OMS en Washington, donde trabajó de 91 hasta 2016. Fue miembro de la Mesa Redonda de Ciencias de Salud Ambiental de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Coordinó el Centro de Estudios de Salud Ocupacional y Ecología Humana de la Fiocruz y presidió la Sociedad Brasileña de Toxicología. Participó en varios eventos sobre cambio climático, incluyendo la Conferencia de París en 2015. El doctor Galbao, también un verdadero placer, un honor tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Fernández. Un gusto estar con ustedes y con la colega profesora Ana Rosa Moreno. Pues muchas gracias a ambos. La intención aquí es tener un espacio de discusión menos formal, menos cerrado, para poder realmente discutir, aunque sea por un momento, pues los temas más relevantes. ¿Por qué? Esta es la primera vez que en este evento se incluye la temática de salud y cambio climático. Entonces tenemos un auditorio lleno de gente
pues experta en salud, en ciencias de la salud, en medicina, etcétera. Entonces, para, digamos, ir calentando motores, la primera pregunta que les haría a ambos es, ¿qué papel debe de tomar este eje de salud y, digamos, desarrollo sostenible en general, viendo las estrategias de Green Recovery, ¿no? Y teniendo como contexto, pues la pandemia actual, ¿no? La situación de donde nos estamos moviendo y, pues que en gran manera podemos a veces vincular con la crisis ambiental que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué reacción, qué le pueden decir a un auditorio de profesionistas, de estudiantes en ciencias de la salud, de la medicina? ¿Por qué es importante que empecemos a contemplar el vínculo salud-cambio climático pensando hacia una salida, un green recovery de toda esta pandemia que estamos viviendo? Profesora Ana Rosa Moreno, le doy la palabra. Gracias. Bueno, yo quisiera comenzar con una reflexión y es que cualquier cambio ambiental que se dé va a tener repercusiones en la salud, de forma directa o de forma indirecta, de entrada. Entonces, eso nos lleva a que verdaderamente estemos conscientes del ámbito donde nos estamos moviendo en cuestiones de cambio climático. Y creo que estas 2 semanas, 3 semanas, un mes último, ha sido muy evidente lo que estamos enfrentando ya y lo que vamos a enfrentar. Como sabemos, la parte de mitigación del cambio climático, que es la disminución de los gases de efecto invernadero, se asocian también directamente con salud a través de cobeneficios. De tal manera que estos esfuerzos por disminuir las emisiones van a tener una repercusión positiva en la salud humana. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de que lo que estamos viviendo de la COVID, pues está resultando en una serie de afectaciones en cuestiones de financiamiento, como el financiamiento que podría estar ya dirigido para este tipo de iniciativas de mitigación puede verse mermado por la necesidad de atender otras situaciones y por la crisis económica que la mayoría de los países, sobre todo en vías de desarrollo, están sufriendo. Entonces, esto nos lleva a que nosotros podamos plantear, ¿sí?, nuevas estrategias en las cuales la salud siga siendo prioritaria. Esto es importantísimo porque, bueno, como señaló, desde 93 yo he estado en prácticamente 5, casi 6 de los informes del IPCC y la parte de salud siempre fue muy débil, muy, muy débil, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque trabajábamos con personas, con profesionales de medio ambiente, entonces nos costaba que nuestra voz se escuchara. Sin embargo, creo que desde el penúltimo informe esto ha mejorado y tiene que seguir mejorando, ¿no? Entonces son espacios que hemos tenido prácticamente que arrebatar para ser escuchados como sector salud. Claro, por supuesto. Por supuesto. Ahí adelanta un poco mi siguiente pregunta que le iba a hacer con respecto al informe del IPCC, sus perspectivas. Entonces, creo que une muy bien esto primero que nos menciona. Muchas gracias, doctora Moreno. Doctor Galvão, ¿qué piensa? ¿Qué podemos hablar a un público dedicado a la salud con una temática que parece nueva, aunque lleve mucho tiempo trabajándose de gran manera? Su presencia en eventos, etcétera, con un vínculo explícito sigue siendo nuevo. ¿Qué piensa al respecto? Bueno, es como dijo Ana Rosa, es un tema complejo porque salud en general, cuando se trata de los temas ambientales, es siempre un tema chiquito. Nunca lo tienen en cuenta como central. Es como decimos, aparece al principio como el motivador. Se le es la creación de cualquier cosa que se hace en el ambiente, se dice que se va a hacer por la salud. Y después hasta el final, cuando ya hay el desastre, entonces el sector salud paga la cuenta, porque ahí entonces se nos atora todos los hospitales, todas las clínicas, pero el medio no nos dan mucho espacio para participar y para opinar. Eso ha sido durante toda mi vida, mi carrera, tanto en Brasil como en la OPS, siempre ha sido, la verdad, una especie de lucha constante por espacios, ¿no? No quiere decir que no son cosas, también es importante decir,
que no son cosas del armado contra la salud, no se trata de esto, es que es cómo se arma teóricamente el tema, no está incluido la parte social en general, incluyendo salud, porque también nos incluye educación, también nos se miran los aspectos de equidad social y se centran mucho en aquellos factores más físicos, más dependientes de la producción y menos de esto. Y aún así, en el tema de producción, todo lo que es llamado el complejo industrial de salud, el cual genera una gran cantidad de gases de calentamiento, tampoco es visto como un sector económico y no es pequeño. El sector salud es de los sectores que más emplea en el mundo. Es un sector muy robusto en términos de fábricas porque cuando incluyes equipos, medicamentos, camas de hospitales, transporte de personal, esto es un sector muy, muy grande y formador de opinión y tampoco lo tienen en consideración. Y esto ha sido también un tema que haría mucho para la mitigación. Ahora, ya con el grupo 1, que es un grupo realmente enfocado a los aspectos físicos, como dijo la profesora Moreno, y es muy, nos trajo muy malas noticias. Lo único que hizo es que midió mejor la peora, o sea, no estamos bien para nada. Y ahora esperando el grupo 2, que nos va a traer un informe para principios del año entrante, donde en un informe muy grande entra un pequeño pedazo de salud y aún así con algunas limitaciones. Entonces, ese es un poco, yo creo que el sector salud se tiene que poner pilas porque al final somos nosotros que pagamos la cuenta. Este es el tema. Y también, no solo, pero en el modelo junto con todo el sector social, porque ya sabemos que esto no afecta de manera igual todo el mundo ni todas las personas. Hasta mismo la información de DALIS de cambio climático, que aunque desactualizada desde el 2012, basado en DALIS de 2004, en general la responsabilidad del cambio climático para los años de vida y de disabilidades es 85 en general, pero cuando miras a los países pobres de África es 276 y cuando miras a los países desarrollados es 1.6. Entonces tampoco se puede tener esto como un fenómeno global igual. O sea, este factor social que incluye salud, que incluye educación, que incluye desarrollo social, tiene que estar contemplado. O vamos a seguir hablando de negocios y de cómo hacer mejor transporte y esas cosas que son muy importantes, de ninguna manera los quiero devaluar, pero que solo no van a poder resolver el problema. Muchas gracias, doctor Galbao. Puntos realmente fundamentales, ¿no? Y algunas cosas que no se discuten, como el sector salud termina pagando la cuenta de la crisis. Ese me parece un punto realmente fundamental que tenemos que considerar. Y justamente, pues eso nos abre la puerta a la importancia de considerar un sentido muy amplio del desarrollo sostenible que incluye la salud como un eje central. Quería una cita de un reporte, de un taller que hace el panel de biodiversidad y servicios ecosistémicos el año pasado. Dice, a ver qué les parece. Dice, las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad también impulsan el riesgo de pandemias a través de sus impactos en nuestro medio ambiente. Los cambios en la forma en la que utilizamos la tierra, la expansión e intensificación de la agricultura y el comercio, la producción y el consumo insostenibles perturban la naturaleza y aumentan el contacto entre la vida silvestre, el ganado, los patógenos y las personas. Y dice de forma muy contundente, este es el camino hacia las pandemias. A mí esas palabras me dejan, pues, no hay eufemismos en este sentido. Y de tal manera, les pregunto a ambos,
¿Es el desarrollo sostenible la única estrategia para realmente poder evitar una era de pandemias, considerando como en el sentido amplio como parte de un antropoceno, donde la degradación ambiental es sistémica y sus impactos en sociedad? ¿Qué les parecería una aseveración así como el desarrollo sostenible es realmente la única vía para escapar una era de pandemias en su experiencia salud medio ambiente? ¿Qué opinan, doctora? Yo creo que queda claro que el desarrollo sostenible necesariamente está unido a la salud, no hay más. O sea, para que tengamos un desarrollo sostenible es porque tenemos una población saludable. Y cuando estoy hablando de población, estoy hablando de toda la población. Y en esa toda población hay muchísimas poblaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los vulnerables? ¿Cuáles son las poblaciones más frágiles? ¿Qué pasa con las cuestiones de género? Entonces, esto nos lleva a que a mí me gusta mucho el enfoque de One Health, ¿no? De una salud. Por un lado tenemos la salud de los ecosistemas, por otro lado tenemos la salud humana y por otro lado tenemos la salud animal. En la medida que estas tres saludes están convergiendo, ¿sí? Y tienen una interacción permanente y respetamos todas las condiciones para que estos tres enfoques de salud estén integrados y equilibrados, yo creo que podemos llegar a un desarrollo sostenible en el cual estemos respetando al medio ambiente, estemos respetando a la salud, estemos respetando a la biodiversidad, y creo que el ejemplo de lo que estamos viviendo con la COVID es más del coronavirus, es más que claro, ¿no? Entonces, ¿cómo visualizamos esto? ¿Cómo nos integramos a este enfoque? ¿Cómo lo armonizamos en cada sociedad? Y cuando estoy hablando también de cada sociedad, estoy hablando de conciencia, ¿sí? Conciencia en lo que implica realmente llevar a nosotros ese mensaje, no manejarlo solamente a un nivel intelectual, porque caemos en la intelectualidad y podemos escribir mucho y podemos decir muchas cosas, pero llegamos y actuamos con la misma tosudez o con la misma falta de conciencia de realmente sentir que formamos parte de un sistema y que lo que hacemos como individuo tiene el mismo valor que cualquier otra persona. Y entonces ahí nos integramos con esa conciencia en ese enfoque planetario que que el doctor Galbao y yo creo que en 5 minutos casi pasamos la estafeta a alguien más, pero eso lo van a vivir ustedes, lo van a vivir sus hijos, lo van a vivir sus nietos, ¿sí? O sea, ¿qué mundo estamos viviendo? Pero ¿qué mundo estamos también faltando al respeto y tratando de reconstruir esa falta de respeto? Y eso implica esa conciencia. Entonces, esa conciencia viene aunado, obviamente, con la educación, pero no solamente esa educación intelectual, sino una educación en la cual verdaderamente somos y nos comportamos como lo que creemos. Me parece excelente esto que acaba de decir. Lo puedo relacionar, por ejemplo, con no solo porque el bienestar, la salud tiene que ver con el ODS 3, sino e incluso con un tema más amplio que se llama la educación para el desarrollo sostenible, que significa poder ver, entender pedagógicamente cómo se relaciona cada uno de los temas principales de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, doctor Galbao, mi pregunta para usted, con la base de lo que está diciendo la doctora Moreno, ¿cómo puede, digamos, la medicina incorporar la educación para el desarrollo sostenible? ¿Cómo podríamos ver la medicina en un sentido más amplio, pensando en términos ahora curriculares, etcétera? Si pensamos que puede contribuir a un desarrollo sostenible, en segundo lugar, ¿cómo puede aportar? Enseñando, practicando, etcétera. Bueno, ahí hay dos aspectos tal vez que valería la pena traer a la consideración. Uno es que estas relaciones entre ambiente y salud son muy complejas. Existe, por supuesto, avances en entender cómo se dan, pero van a llevar muchísimos años para que lo podamos realmente tener cuadrado. ¿Qué pasa ahí en esta relación? ¿Cuál es la dinámica real? Hay muchas cuestiones en esto. Y también hay una diferencia fundamental. Cuando hablamos de salud humana o animal, siempre hay una vacuna o una medicina
que le puede arreglar. Cuando hablamos de ambiente no hay vacuna ni hay medicina. Y esto yo creo que es un gran aprendizado que los médicos tienen que entender, que diferente de tener un paciente que llega a su consulta para un problema de salud, que puede sacar una medicina o una vacuna y prevenirla o curarlo o no agravar. No, el ambiente no pasa esto. O sea, una vez que ya cambiaste, el clima está cambiado, es definitivo, es de largo plazo, va a llevar milenios para arreglarse de nuevo. Entonces, esta perspectiva de diferentes estándares, de diferentes padrones y de la necesidad entonces de actuar con una de las pocas herramientas que tenemos armados, que es este concepto de desarrollo sostenible. O sea, el concepto de desarrollo sostenible es fundamental que el médico común lo entienda, que entienda esa interdependencia entre planeta, hombre y salud, para poder pensarlo incluso en su práctica diaria. Y yo creo que ahí las nuevas disciplinas que se van armando en varias universidades bajo diferentes títulos, ¿no? O sea, hay disciplinas de salud ambiental internacional, hay disciplinas de salud planetaria, hay disciplinas de problemas de ambiente y desarrollo sostenible, hay disciplinas de salud y desarrollo sostenible, varias formas se puede armar essas disciplinas. Yo doy dos de ellas y son muy interesantes. A la gente les encanta, a los alumnos les encanta porque les da una nueva perspectiva de pensar el problema y también de actuar en el problema y no frustrarse, ¿no? Porque si vamos a tardar decenios para entender qué pasa, no necesitamos esperar a entender, ya sabemos que algunas cosas tenemos que hacer y a estas es importante que se haga desde ya. Muchas gracias. Pues bueno, tenemos ya poquito tiempo, pero tal vez una reflexión final ahora pensando hacia los investigadores, aquellos que quieran, que les llame la atención, que ahí está el tema de medio ambiente, de salud y que además dentro de eso, pues todas las dimensiones que se están hablando hasta ahorita, más otras, la dimensión psiquiátrica, tal vez psicológica, ¿no? También ahora han habido varios avances en estas temáticas. Entonces, frente a esto, a los investigadores y pensando como lo que va a salir en el grupo de trabajo 2 del IPCC, del sexto informe, pensar dónde están las líneas, las fronteras de la investigación, dónde hay que poner la agenda de investigación. ¿Qué piensan, doctora Moreno? Yo creo que básicamente sería, obviamente, las medidas de adaptación, ¿sí? Es muy importante seguir trabajando en las medidas de adaptación y también en las medidas de mitigación con co-beneficios. Una cosa básica para poder trabajar esto es que prácticamente todos los médicos deberían saber la relación entre cambio climático y salud. Todos, ¿sí? Independientemente a lo que se dediquen. Porque sabemos que el cambio climático, sus manifestaciones en salud van a ser extraordinariamente diversas. Y esa diversidad hace que muchas veces se pierda esa información porque no tienen idea de lo que está pasando, ¿no? Entonces se necesita trabajar mucho, ¿sí? En investigación, en adaptación. Yo pienso que hay tres cosas que cualquier comunidad debería saber. Una, ¿a qué riesgos de salud me estoy enfrentando ante el cambio climático? Segundo, ¿cuáles son las poblaciones vulnerables? Tercero, ¿qué puedo hacer para protegerlas o protegerme si yo estoy dentro de esas poblaciones vulnerables? Y esa es una responsabilidad social. Y cualquier investigación debe estar enfocada en satisfacer las necesidades sociales, la necesidad de los grupos vulnerables, las necesidades de las personas que no tienen recursos, de los pobres, de los desprotegidos, de las personas que trabajan en la calle. O sea, hay tanta diversidad, tantas cosas que podemos aprender de ellos, ¿sí? O sea, todas estas investigaciones tienen que darnos herramientas para poder solucionar problemas puntuales, pero también problemas sociales, problemas de sociedades. Y en países grandes, como puede ser Brasil, como puede ser México, ¿no? No es lo mismo el norte del país que el centro, que el sur. Y aquí nos lleva a que nosotros tenemos que hacer agendas de investigación locales, en universidades locales, con investigadores locales que conocen su realidad, que conocen cuáles son sus prioridades,
cómo esas prioridades deben ser abordadas y por quién. Y algo muy importante, el sector salud tiene que aprender a trabajar con otros sectores, tiene que aprender a trabajar con otros profesionales, tiene que salir de su endogamia, esa es la verdad, de su endogamia, y trabajar con arquitectos, trabajar con abogados ambientales, con ingenieros, con veterinarios, con químicos, con ecólogos, o sea, porque es importantísimo, si no se queda en su torre de área de medicina, área de salud, intercambiando entre ellos, pero no se abren. Cualquier decisión que tome otro sector puede tener repercusiones en salud, pero si no está alguien del sector salud diciendo, ¿saben qué? Ese proyecto no va porque va a dañar la salud de las personas, entonces los proyectos van y así han ido durante décadas, ¿sí? ¿Cuántos proyectos no conocemos que alteran la salud de una población in situ o bien poblaciones lejanas que por las emisiones sí resultan con afectaciones? Entonces, esto es muy importante. Ese fortalecimiento institucional a nivel regional es básico. Sabemos que los eventos extremos van a seguir y en peores condiciones, ¿sí? O sea, hay, por ejemplo, toda la tecnología para saber hacia dónde va una pluma, ¿no? Por un incendio forestal. Tenemos sistemas de alerta temprano que van a proteger a esas personas que van a estar expuestas a ese humo. Tenemos un sistema de salud a nivel de urgencias que van a ser capaces de recibir a esas personas intoxicadas. Es toda una red que se forma cuando trabajamos cambio climático y salud, en la cual tenemos que identificar quiénes están en la red, ¿sí? Y poder negociar con ellos y poder tener una participación activa y responsable, pero con base en conocimiento. Muchas gracias, profesora Moreno. De qué forma tan contundente de decirlo. Necesita salir de su endogamia, ¿no? Ese es el mensaje clave, puro. Yo creo que aplica para muchas disciplinas. Justamente el gran asunto tendrá que ser la interdisciplinariedad, ¿no? Ya que estamos tocando no solo asuntos de salud, sino sociales, de justicia, en fin, donde se requiere un diálogo mucho más rico, incluso con ciencias sociales, con humanidades, ¿no? Para poder discutir temáticas así. Doctor Galván, una reflexión sobre este punto de las fronteras de la investigación. Bueno, tal vez el ejercicio más interesante que yo he participado en este periodo de la pandemia fue la elaboración de una ruta de investigación de Naciones Unidas para el periodo post-COVID. Se llama Roadmap, UN Roadmap for Recovery, for Healthy Recovery. No me acuerdo bien del nombre, pero es algo, es un roadmap, después pasar. Fue armado con la participación de mucha gente, coordinado por Canadá, y una contribución exactamente para poder establecer prioridades de investigación en el periodo post-COVID, mirando un mundo más justo y más sostenible. Yo creo que esta es un buen inicio para los investigadores que quieran tomar de ahí y hacer sus proyectos. Yo creo que ahí hay muy buenas sugerencias. La otra es una comisión que participo de grupos de trabajo, que es la comisión Lancet de COVID, donde también en el site de nosotros los diferentes grupos de trabajo están poniendo sus documentos. Hay uno que se llama Green Recovery, que yo soy parte, otro de Salud Global, que también participo, donde están varios documentos y relatorios que vamos produciendo, que traen muy buenas sugerencias también de investigación, ya que es una comisión que está mirando a un nivel más enfocado, pero mirando toda la literatura y con gente muy experiente adentro. Así que tal vez más que decir, pero hay mucho que investigar y sin duda los puntos que nos trajo la profesora Moreno muy bien son fundamentales, y para ponerlo en una frase, hay que investigar para poner el social adentro de la agenda del cambio climático, porque no está. Está muy bien el físico, está muy bien la industria, está muy bien la energía, pero el social tenemos que trabajar más, y es culpa de nosotros. No hemos investigado suficiente, no hemos documentado suficiente, porque el IPCC trabaja con lo que está por el mundo.
Si estuviera en todas partes, ya lo estaría ahí. Entonces es un compromiso de los investigadores de salud publicar más, producir más, investigar más, desde la toxicología hasta los factores sociales de salud pública. Yo creo que es un desafío, en una palabra, yo creo que es un desafío del sector salud. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Galvao. Creo que ahí eso lo cierra perfectamente. Ahí hay un gran desafío de cómo ir explotando las conexiones, cómo fomentar la interdisciplina, porque de verdad la complejidad relacionada con pues los efectos, los impactos en la salud que tenemos y todo lo que se suscita alrededor, los impactos indirectos de esto, a su vez, pues crea una problemática sumamente compleja que tenemos que estudiar desde muchas aristas y aunque haya pasado, ya tenemos una agenda de investigación en cambio climática amplia, siguen habiendo temas que están ahí urgentes, ¿no? Urgentes de ser tratados. Pues ojalá tuviéramos más tiempo. Hay tanto que me gustaría preguntarles, les agradezco mucho su tiempo, su disposición y la generosidad con la que comparten su conocimiento. Creo que toda nuestra audiencia, todo el mundo tiene mucho que puede tomar de aquí, cosas realmente muy valiosas para poner en la agenda la temática de salud y cambio climático. Yo también les agradezco. Mi nombre es Luis Fernández, muchas gracias a la doctora Moreno, al doctor Galvao, gracias a Healthland at Home por este espacio y pues continúen disfrutando de este evento. Muchas gracias a los ponentes, gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Un placer de verdad, muchas gracias. Aquí a lo que necesiten, este